El objetivo de la NIC 8 es prescribir los criterios para seleccionar y modificar las políticas contables y seleccionar el tratamiento contable en los cambios de las políticas contables, cambios de estimaciones contables y corrección de errores en la contabilidad. El objetivo de esta norma se centra en las políticas contables y los cambios en las estimaciones contables y correcciones. Su objetivo principal pues es establecer los criterios necesarios para seleccionar y modificar políticas contables, así como el tratamiento contable y la información que se debe revelar respecto a los cambios en los errores. El alcance de esta NIC pues también nos informa cómo se aplicará, ¿verdad?, en la selección de las políticas, tanto contables como en las estimaciones y en los errores de esta norma. Entre las definiciones que tenemos en la NIC 8 encuentran las políticas contables. Estos son los principios y acuerdos, reglas y procedimientos específicos adoptados por la entidad para la elaboración y presentación de estados financieros. Tenemos también estimaciones contables, que son importes monetarios en los estados financieros, que están sujetos a incertidumbre en la medición. También tenemos las NIF, que son las normas de información financiera. Estas normas pues son emitidas e interpretadas por el Consejo de Normas Internacionales de la Contabilidad. También tenemos material, que este se define según la NIC 1 en el párrafo 7, que nos indica que es material o con importancia relativa en el contexto que venga a afectar en los estados financieros como un todo. También tenemos los errores de periodos anteriores, que estas son las omisiones e inexactitudes que se dan en los estados financieros en uno o más periodos anteriores. La aplicación retroactiva, pues esta consiste en aplicar políticas contables en transacciones y sucesos como que si esta no se hubiera aplicado. Como que se hubiera aplicado siempre. La reexpresión retroactiva, pues consiste en corregir el procedimiento de la medición e información a revelar de los importes de los elementos de los estados financieros. También tenemos la definición de impracticable, pues es impracticable cuando la entidad no pueda aplicarlo tras efectuar todos los esfuerzos razonables para hacerlo. Y tenemos también la aplicación prospectiva, pues esta se va a dar cuando esté la aplicación de una nueva política o ya sea el reconocimiento en el cambio de algún efecto de una estimación contable para el periodo corriente o un periodo futuro que ellos estén efectuando. Políticas contables, selección y aplicación de políticas contables. Cuando una NIF sea específicamente aplicable a una transacción o otro evento o condición, la política o las políticas contables aplicadas a esas partidas se determinarán aplicando una NIF concreta. Cuando tengamos ausencia de una NIF que sea aplicable específicamente a esas transacciones o hechos o condiciones, la gerencia debe usar su juicio en el desarrollo y aplicación de una política contable a fin de suministrar información que sea relevante para la toma de decisiones económicas de los usuarios de los estados financieros, así como fiable. Es decir, que los estados financieros deben presentar fielmente la situación financiera de la entidad, reflejar la esencia económica de las transacciones, que éstas sean neutral y completa. Uniformidad de las políticas contables. Una entidad seleccionará y aplicará sus políticas contables de manera uniforme para transacciones, otros eventos y condiciones que sean similares, a menos que una NIF requiera o permita establecer categorías de partidas para las cuales podrían ser apropiadas aplicar diferentes políticas. Si una NIF requiere o permite establecer esas categorías, se seleccionará una política contable adecuada y se aplicará de manera uniforme en cada categoría. El principio de uniformidad es crucial para mantener la integridad y la comparabilidad de los estados financieros, lo que facilita la toma de decisiones por parte de los usuarios de dicha información.
Cambios en las políticas contables. Los cambios en las políticas contables son fundamentales para la presentación de la información financiera precisa y relevante. La entidad cambiará una política contable solo si tal cambio es requerido por una NIF o lleva a que los estados financieros suministren información fiable y más relevante sobre los efectos de las transacciones, otros eventos o condiciones que afecten la situación financiera, el rendimiento financiero o los flujos de efectivo de la entidad. Eh, Algunas de las situaciones que no constituyen cambios en las políticas contables, tenemos la aplicación de una nueva política para transacciones o eventos o condiciones que son diferentes de aquellos que han ocurrido previamente. Y por otra parte, tenemos la aplicación de una política contable que no ha ocurrido anteriormente o que de ocurrir carecieran de materialidad. Aplicación de los cambios en la política contable. La NIA nos indica en el apartado A que la entidad contabilizará un cambio en la política contable derivado de la aplicación inicial de una NIF. Y B, cuando la entidad cambie una política contable, esto puede ser por la aplicación inicial de una NIF que no incluya una disposición transitoria aplicable al cambio o porque haya decidido de forma voluntaria, en este cambio pues es de una forma retroactiva. Y en este caso, la aplicación retroactiva, la norma nos indica que la entidad ajustará los saldos iniciales de cada componente del patrimonio para el periodo anterior más antiguo que se presente, revelando información acerca de los demás importes comparativos para cada periodo. En otras palabras, pues esto debería de ser para una entidad como que la política contable a las transacciones y sucesos o condiciones en que esté se puedan aplicar como si éstas hubieran existido desde un inicio. Las limitaciones retroactivas. En este caso, pues nos indica la norma 3, la primera que sería cuando sea obligatorio la aplicación retroactiva en función de lo establecido en el párrafo A y B que mencionábamos anteriormente. La segunda, cuando sea impracticable determinar los efectos que se derivan en cada periodo específico. Y tres, cuando sea impracticable determinar el efecto acumulado al principio del periodo corriente. Cuando una entidad aplique una nueva política contable, retroactivamente la aplicará a la información comparativa de periodos anteriores, retrotrayendo en el tiempo tanto como sea practicable. La aplicación retroactiva a un periodo anterior no será practicable a menos de que sea posible determinar el efecto acumulado, tanto sobre los importes de apertura como el cierre del estado de situación financiera correspondiente a ese periodo. El importe ajustado resultante, referido a los periodos previos o a los presentes en los estados financieros, estos pues se llevarán en contra de los saldos iniciales de cada componente afectado del periodo previo más antiguo sobre el que se está presentando la información. En la información a revelar, en estos apartados, pues nos indica la norma que nosotros debemos presentar estas informaciones al momento de tener la información a revelar, que serían el título de la NIF, en su caso, en el cambio de la política contable, que se ha efectuado de acuerdo a las disposiciones transitorias, la naturaleza del cambio en la política contable, en su caso, una descripción de la disposición transitoria. La disposición transitoria que podría tener efectos sobre los periódicos futuros para el periodo corriente y para cada periodo anterior presentado. El importe de ajustes relativo a periodos anteriores presentados en la medida en que sea aplicable. Y por último, si la aplicación retroactiva exigiera en los apartados A y B del párrafo 19, que lo mencionábamos anteriormente, sería la aplicación inicial de la NIF y el cambio en la política contable. Estimaciones contables. La realización de estimaciones contables implica
recurrir a juicios profesionales o supuestos basados en la información fiable más reciente la que se disponga. Las entidades utilizan técnicas de valoración y variables para realizar una estimación contable. Las técnicas de valoración incluyen técnicas de estimación, por ejemplo, las técnicas utilizadas para valorar una corrección del valor por las pérdidas crediticias esperadas. Esto pues aplicando la NIF 9. La utilización de estimaciones razonables es una parte esencial de la elaboración de los estados financieros y no socava su fiabilidad. Cambios en las estimaciones contables. El cambio de una estimación contable, por su propia naturaleza, no está relacionado con ejercicios anteriores, ni tampoco consiste en la corrección de un error. Un cambio en los criterios de valoración ampliados es un cambio de política contable, no un cambio en una estimación contable. Cuando sea difícil distinguir entre un cambio de política contable y un cambio en una estimación contable, el cambio se trata como que si fuera un cambio en una estimación contable. Los errores, para mencionar alguna definición, es que son omisiones o inexactitudes en los estados financieros de una entidad para uno o más periodos anteriores resultantes de un fallo al emplear o de un error al utilizar información fiable. Los errores también pueden surgir al momento de reconocer, de valorar, de presentar y de revelar. Los estados financieros no cumplen con las NIF si contienen errores tanto materiales como inmateriales, cuando han sido cometidos intencionalmente para conseguir respecto a una entidad una determinada presentación de una situación financiera, de su rendimiento financiero o sus flujos de efectivo. En el párrafo 43 nos indica que la entidad corregirá retroactivamente los errores de importancia relativa significativa correspondientes a ejercicios anteriores en el primer conjunto de los estados financieros autorizados para su publicación tras haber descubierto los errores, ¿verdad? Entonces, reexpresarán los importes comparativos para el ejercicio de los ejercicios, ¿verdad? Anteriores presentados en los que haya ocurrido el error. Y si el error hubiera ocurrido antes del ejercicio anterior más antiguo presentado, entonces deberá de reexpresar los saltos de apertura a los activos, los pasivos y el patrimonio neto para el ejercicio anterior. Entonces, si los errores fueron en el periodo actual, se van a corregir tal cual en el periodo actual, ¿verdad? Si los errores fueron de periodos anteriores, entonces se corrigen en la información comparativa de los estados financieros. Impracticabilidad de la aplicación y de la reexpresión retroactivas. La aplicación de un requisito es impracticable cuando la entidad no se puede aplicarlo después de haber realizado cualquier esfuerzo razonable para aplicarlo. Es impracticable aplicar un cambio de política contable de forma retroactiva si el efecto acumulado del cambio no es determinable. La aplicación retroactiva requiere hipótesis sobre intenciones que la gerencia hubiera tenido en dicho periodo. La aplicación retroactiva requiere estimaciones significativas de importes y es imposible distinguir objetivamente la información sobre dichas estimaciones que facilite evidencia sobre circunstancias existentes a dicha fecha en que tales importes fueron registrados, valorados o revelados y hubiera estado disponible en la fecha de emisión de los estados financieros. Con frecuencia es necesario efectuar estimaciones al aplicar una política contable a los elementos de los estados financieros reconocidos o revelados que se hacen referencia o determinadas transacciones, otros sucesos y condiciones. La estimación es subjetiva en sí misma y podría haberse realizado después del periodo sobre el que se informa.